Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces no aguantó el calor, los, los pregotistas están pesados allí, porque cualquiera que sepa que gracias a la Virgen Kibe Yugori fue aceptado, ya los que tienen juicio y conocimiento ya están todos callados, ¿no? Pero como decía, espera que me vaya de aquí, no solamente se le va a tratar como antes, sino peor. Como decía, no se asusten si el sol empieza a moverse, porque voy a decir cosas que le agradan. Que había hecho la prueba. Eh, Cuando llegué aquí me llamaban Michael Jackson. En Francia la Virgen me dijo que iba a hacer algo en mi nariz, en mi rostro. Y desde esa vez, impresionante cómo hasta el color del ojo cambia. Investiguen ustedes, Michael Jackson, cuánto, no solamente porque es mafia y paga a la gente para mover. Como decía, cuando le pregunté a la Virgen por qué Mahoma tiene mucha gente, me respondió, porque pagan. Porque Michael Jackson es una mafia, a ver cuánto yo pagué, qué hice, sino que para mí es un milagro más, no solamente porque ya muchas veces intentaron destrozarme y cuando hagan, a lo menos me llevaré este recuerdo como una virgen cuidaba mi rostro. Entonces, eh, que esa palabra de Michael Jackson viene del horno, de la cepa de Sodoma y sus obras de Gomorra. Miren cómo el sol está, que los que manejan esto van a entender. Que por las palabras se le reconoce al hombre, dice la Sagrada Escritura, y cuanto más por sus obras y por su fruto, como decía, ¿dónde tú aquí vas a venir a hacerte del vale? Más de 200 mafias, aquí vienen la mafia china, la mafia italiana, la mafia. Yo no puedo ni respirar, miren, no puedo ni hablar, cortan todas las inspiraciones, lo que la Virgen quiere hablar en mi corazón y ellos ahí haciendo su... Que los que son de la Virgen, que los que son del cielo respetan la palabra de Dios, se mantienen en silencio y escuchan y hacen la prueba, como hemos demostrado. Yo hice una prueba, como he hecho a Prevost, a las videntas, como decía uno, eh, si se puede manipular a las videntas. Y miren hermano, como decía una persona, vamos a hacer algo para que no digan que él ha hecho todo solo. Y otro le responde, después de lo que hemos visto, cuando se están desangrando con el dragón, dice. Eso yo decía, si en verdad yo pudiera manipular a las videntes, porque la gente dice aquí que yo soy los mensajes, atiéndame bien aquí, porque no solamente, pausa, porque no, esta parte no vas a entender aún, atiéndeme bien. Yo he hecho una prueba porque si en verdad yo pudiera manipular a las videntes o a la Virgen hubiera dicho, es poderosísimo, omnipotente después de lo que ha visto en vivo, he sacado el sol, he llenado el monte, esto que aquello. La gente, todo el mundo está pasmado y la gente está todo loco. Dice, no, es una profecía. Ahora la Virgen me ha prometido un poder más, ¿no? La Virgen hubiera dicho, pero miren que ni pin. Dice necesidad, tiempo de oración y cuando la Virgen dice o cuando la gente dice que los mensajes se me asemejan a mí. Atiéndame bien aquí. Esto es primera vez que alguien va a intentar a demostrar. Búsquenme todos los hombres más buenos del pueblo. Los verdaderos hombres, que son hombres, tienen esposa, hijos, hombres buenos, pero buenos. Y cuando la Virgen, queridos hijos, o los buenos hombres, se refiere a quién? A los buenos. Lo mismo yo puedo decir
búsqueme aquí todas las mujeres más buenas, más guapas, que son mamás, tienen familia, tienen casa, perdonan a su esposo, rezan día y noche, no se decoran con oro y plata, sino con piedad, con ayuno, con sacrificio, con oración. Son valientes, salen a defender a la Virgen. ¿Y a quién se refieren los mensajes? Porque desde antes que yo he llegado aquí, la Virgen decía, el rostro del Padre, el rostro, cuando llegué el rostro, pero antes se refería a Benedicto, porque la videnta misma dice que el rostro del Padre es el Papa, el Santo Padre. Y justamente y claramente y directamente. Ahora saben qué pasan aquí, llaman a San Miguel, llaman masón, cuando yo invoco al arcángel, pero que tiene que ver a Dalit con Lucifer, o sea, que el que le encadenó, el que le tiene encadenado ahí en el fondo del infierno. No pasa por ahí las cosas, no confundan aquí un poder con el todopoderoso. Ahora, cuando yo estaba en Italia, hasta tanque iba delante de mí, iba abriendo camino. Yo nunca juzgué, pero por movimiento, por eso la gente me llama el anticristo, el esto, aquello. Miren, hermanos, que yo para sobrevivir pareciera que mendigo, pero pago en realidad cuando tengo. Pero en la forma de la omnipotencia de Dios, Dios es todopoderoso. Yo nunca juzgué, porque la profecía decía, yo iré delante de ti para avergonzar, destroncar, abrir, truncar, que no hay gente, persona, lugar y cosa falso Dios, como decía el Dios de los putos Bergoglio, quien pueda contra el Padre, el creador del cielo y de la tierra. Yo nunca juzgué hasta que he visto cosas maravillosas y la gente juicio, demonio, esto que aquello, hasta que murió Benedicto y me dijo el propio Jesucristo, de él te venía. Y ahí tuve una visión, todas las buenas cosas. En mi propio país, los que más querían encarcelar, millones de dólares se les ofrecían, movía cielo y tierra, helicóptero. Nuestro primer ministro del país, el ministro del Interior, quería encarcelarme. Y decía él, no, decía, los que movían el Papa Juan Pablo II se mueve detrás de él. O sea que la Virgen, es ella la que mueve las cosas. Yo nunca juzgo, algunos aparentan pero luego te atacan. Pero yo no puedo atajar la mano del Padre, porque es el Padre el creador del cielo y de la tierra. Y como decía, oye, Yucatán de hoy, si tú vas comiendo veneno, veneno, veneno todos los días, ¿cómo tú en estos tiempos vas a venir a matar, a matar, a matar, a vivir de esa forma? Como si fuera que Dios no existe o que el diablo no existe. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no es ni cuestión ni día, como decía, allá se le mató su hijo, aquí su padre, y me echaron a mí. Yo fui el culpable. ¿Y cómo si yo voy a culpar a quién? Y desde esa vez en todos los lugares se me echa, se me calumnia, asesino, anticristo, de todo, ¿no? Por más que tú miren el sol 300 días, miren la gente, el movimiento, miren todo lo que la Virgen le está dando, como decía, basta que salga de aquí y no se les va a tratar como antes, sino que peor, ahora lo menos son verdaderos, son justos. Y miren, hermanos, que Bergoglio tiene razón, como decía, tenía razón. Son todos demonios, son todos brujos, pero lo único que no supo es distinguir, sino que le echó la culpa a la Virgen, a las videntas y a los inocentes. Aquí a lo menos nosotros, Vizca, Iván, María Pavlovich, no tienen la culpa. No son ellos los que están haciendo estas cosas, sino que Bergoglio apuntaba a su propia mafia. Miren, a mí no me dejaron ni hablar. ¿Y la Virgen qué dice? Haz el video, porque a mí me tratan de loca. Y aquí yo
le desenmascaro. Y si fueran de la Virgen, si fueran de Dios, ya hubieran respetado a Dios. ¿O qué clase de Dios sería que no enseña a sus hijos? O la Virgen, como decía, yo soy hijo de la Virgen. ¿Cómo yo voy a decir, vayan a masturbarse? Primero, porque soy hombre. Los niños, aprecio a las mujeres. No soy homosexual, esos son los homosexuales los que tratan así a la mujer. La mujer no está para ser maltratada, primero porque debe respetar a tu propia madre, a tu propia hija, y si tienes esposa, si tienes abuela, ¿qué sería el mundo sin las mujeres, como decía? Y aquí nosotros vamos a mirar un poco más allá para no quedarnos, sino a nuestro Creador, el Padre Celestial. Miren, decía que hemos demostrado una cosa que nunca nadie demostró así sobre la palabra de Dios. Y estamos demostrando una cosa aquí que nunca nadie ha demostrado. Las palabras de la Virgen. Ahora entiendo por qué el diablo gritaba que no hablen. Lo único que el demonio va a hacer en estos días es que no abra la boca, que no hable. El pavor y el terror me hace acordar el exorcismo de Santo Domingo. Va a ser como una garroteada al diablo. Vayan a ver qué fue ahí. Tienen todo los instrumentos para que ustedes puedan ver, leer. Yo había hecho una prueba a Bergoglio si veía mis videos. Y van a ver, ¿y por qué estoy diciendo? Porque pero vos estás haciendo lo mismo, estás viendo todos los videos. Y según voy diciendo y voy obrando, y según lo que los espías, como decía, vamos a escuchar a Prevo, pero primero danos esa hoja. Sabemos que esas palabras vienen de Sodoma, Horno y sus sarmientos de Gomorra, como decía King, que está muy bien, que la tía de esta niña, la niña va a recibir lo que su tía podría haber recibido, se le puede matar en un momento, ¿verdad? Y que la debe cuidar, que son uno solo. Entonces nosotros aquí pedimos al cielo para que proteja, para que haya más personas que amen la libertad, ¿verdad? Porque si fueran verdaderos, ellos mismos hubieran hecho más fábricas, tapar el sol, obligar la vacuna. Y ustedes ven la guerra y la lucha que está llevando en el mundo, como decía, a los rusos. Entonces, que cuando van a atacar, que utilicen el mayor. Kim envía 50 millones de soldados, que no se preocupen aquí, ni aunque ellos estén, si me van a matar, me van a matar. Ahora me trajeron un animalito muerto, eso ya hicieron el año pasado. Lo mismo me hicieron, eso hacen los policías cuando te amenazan. Pero justamente es eso lo que yo quiero es que ustedes estudien la genética de los mártires, porque esta cosa a los mártires le hace valor, es lo que a mí me da fuerza, es lo que a mí me da que voy por el buen camino, que es al revés, que ustedes no se están dando cuenta que ustedes están ayudando en vez de no ayudar. Como decía, sigan viniendo a cagar, a orinar, miren cómo está ahora el mundo. ¿Y quién va a parar la guerra? El hambre va a crecer, la gente ya no va a salir de su casa. ¿A quién se le va a culpar? A Dios. Se le va a echar a los profetas, se le va a asesinar, como decía, a muchos ya han echado. Cada vez que Dios enviaba a un profeta, a un sacerdote, a un laico, a una persona para hacer su voluntad, para llenar el monte, hacer penitencia, sabemos, imposible que no sepan con los millones que están de espías.
niños, jóvenes, abuelos, ancianos, casa por casa, lugar por lugar. Tú con el Jesús en la boca debes estar para pasar. Y la bendición viene para ellos. O sea que ellos plantan una planta y orinan su propia planta, se hacen daño, cagan a su propio jardín, se asesinan y se suicidan y se hacen daño a sí mismos. En vez de proteger, miren cómo ahora, como decía en esta mañana el Señor, que se ha abierto, que son del gobierno a quien estoy denunciando la primera fila, que esa barrera que atajaba el mar de la bendición, acuérdense ahora cómo va, el mar va a inundar este lugar de bendiciones. Este lugar va lleno. Ahí van a ver en el video lo positivo. Uno no puede ni caminar y debe estar atento porque algunos quieren hacerte daño con sus palabras o con su obra. Ahora van a querer atropellarme con sus vehículos. Y tú, mientras que le da la vida, le da el cuerpo, el alma, el espíritu, su esposa, sus hijos, Dios le ha dado todo. ¿Y cuál es el poder del mensaje de Nuestra Señora? El mayor exorcista del mundo, yo me he dado cuenta que todos los libros que él ha escrito, por ejemplo, Más fuerte que el mal, y todos los libros que él tiene salen de los mensajes de la Virgen. Miren que los putos han sacado, écome, aquí estoy, cuando iban a entrar dentro de la iglesia para que Prevos lo bendiciera. Era un mensaje de la Virgen que está en estos libros que la Virgen ha dado. Y si nosotros no valoramos, no reconocemos, debemos, miren cuánto gastan para perseguir, para perseguirme, para perseguir, para espiar, para calumniar, para escuchar y para saber algunas cosas que tú dices y haces. ¿Y nosotros cuánto estamos gastando para quedarnos con los frutos? Para que el mundo siga en pie, como decía, todo el mundo, una sola persona, bueno o malo. Y el que juzga es el Creador. Todas las naciones, todas las tribus, uno solo. ¿Eres del mal o eres del bien? Estás en la altura de la creación, de la criatura. Y el Creador es el que permite o no permite. Y aquí el Padre dice, cuando yo levanto la mano para ejecutar, ¿quién la sostendrá? Como decía, miren que van a ser o vamos a ser, si yo sigo vivo, visibles de la palabra de Dios profética, que Dios entregará 7 naciones para cumplir su palabra con Israel. Y miren lo que Dios está pasando. En el mundo entero hay guerra. Y por miserable, y tú, ¿qué es o qué? Lo que se le informa a ellos, como decía esta dragona. Saben todos que con todo tu pecado de tu antaño, imposible que crean en ti. Y una sola palabra es lo que se responde aquí, lo que decía el propio Padre por boca de Moisés. Endureceré el corazón de Ramsés para manifestar mi omnipotencia, mi poder. Porque con el milagro del sol, con el milagro del pozo, con el milagro de la aceptación, buenos y malos, con el mensaje de 40 años, ya se ganó, dice el derecho de la ley, de la Constitución Nacional, qué sé yo, si tú vives 14 años en una tierra, ya puede ser tuya. Aquí 14, 28, más de 3, 4 veces ya han pagado aquí para que ellos construyan una casa a la Virgen, al Padre. Y no solamente, miren que el Padre no le están pidiendo, dame tu casa, dame tu esposa, dame tus hijos, dame tu riqueza, dame tus bienes, dame tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, te pido cuenta de ti mismo. No, está pidiendo, constrúyame una casa porque hay una necesidad. El mundo entero, naciones, pueblos y tribus están muriendo de hambre, de sed, de guerra, de
peste de ignorancia, de incapacidad, de falta de intelectualidad, de descubrimiento de gente nueva, de jóvenes capaces, proyectados, con inteligencia, con poder, con amor, que amen más a Dios sobre todas las cosas, que tengan la capacidad y la intelectualidad de pensar, de ser verdaderos hombres, familia, hijos, verdaderas mujeres, que den ejemplo cómo vestirse, cómo vivir, madre, señora y reina de familia. Ya no necesitamos ese mal ejemplo para matar profetas, destruir naciones, tribus, pueblos, desobedecer a Dios del cielo. Necesitamos gente que nos explique, que nos aclare, que nos demuestre, que nos haga ver, que nos haga oír, comer, arropar, vivir, sentir, palpar Dios a través de su palabra, la Virgen a través de su palabra. Y ese santo temor que estás teniendo en tu corazón, utilizan cuando vas a pecar. Miren que los demonios estudian de todo. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Cómo tú vas a responder? La Virgen dice, sean defensores ardientes del amor de Dios. Miren cómo yo he dejado al Padre, como verás con tus propios ojos. Tú que me has visto en el otro video, te he mostrado que creó en el primer día. Dios creó el firmamento. ¿Y dónde está? El cielo no existe. Ahí te he mostrado. La tierra, ahí está la tierra. Segundo día los árboles. Tercer día el sol, la luna, las estrellas, todo lo que existe y existirá. Cuarto día creó al hombre. Después creó a la mujer, a los niños y todo ser viviente que viven. Creó a los animales, las aves del cielo, los reptiles. Quinto día fue, sexto día, puso todo en orden y el séptimo día descansó. ¿Y será que este Dios está lejos de nosotros? Un Dios que no existe, que no escucha, como dice en el Salmo 94. El que creó el ojo no va a ver. El que hizo el oído no va a escuchar. El que hizo la boca. ¿Será que la tierra está lejos de nosotros? Yo te digo que Dios está más cerca de nosotros. Está dentro de nuestro corazón. El Dios que está escondido en ti. Y Dios le dio un soplo, Génesis 1, 2, 3, 4, de vida. Soplo. Ahí está Dios. Porque si Dios no estuviera en ti, tú ya estarías muerto. Ya no tendrías vida. Quiere decir que donde hay vida, donde pulula la vida, ahí está Dios. También dice Jesús, yo y mi Padre vendremos a habitar en él. Pero ¿por qué Dios permite que exista el mal? La Virgen dice claramente para que nosotros podamos valorar. A ver, ¿qué es valor? Yo no valoraba a mi esposa, a mis hijos, mi trabajo, hasta que se me sacó mi esposa. Nadie más me cocina, nadie más está conmigo, nadie más. Ahí uno da valor, el amor, el sacrificio, se levantaba de madrugada. No valoraba a mis hijos, ahora ya no están. Y entro en nostalgia. Y ahora que tú tienes, Dios te llama a valorar tu propia vida, tu propio cuerpo, como decía, tu propia alma, tu propio espíritu. Porque si uno de ellos tú pierdes, ni con todo el oro y la plata vas a poder remediar. Si pierdes tus ojos, tu nariz, tu boca, a lo menos aquí nosotros estamos perdiendo con el Señor y por el Señor y para el Señor. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mí,
la hallará. Entonces nosotros, creyendo en la omnipotencia de Dios, porque no solo de pan vive el hombre. La gente ignorante no valora lo que yo hago, pero cuando se le aceptó como verdadero, todo el mundo se alegró. ¿Y cómo sería posible si el aire no existiera? ¿Cómo el hombre viviría? Pero el aire ni se le ve, no hace nada, no dice nada, no se siente. ¿Cómo puede ser posible? A ver tú, deja de respirar un minuto y lo primero que vas a escuchar en tu corazón, y más fuerte, o sea que no puede haber vida. La peor enfermedad y la incapacidad, lo que más, como decía, la tabú, no ñande yucay, pero ñandere cuasi, que la ignorancia no nos mata, pero nos hace sufrir mucho. Que la ignorancia es peor que el cáncer, la peste, la guerra, el hambre, de lo peor. Que donde hay un sabio es como una luz que explota e ilumina la tierra entera. Oye, por este camino, despacio. ¿A qué lo que me están haciendo y le van a hacer a ustedes? Un día había un hombre muy sabio en un lugar. La madre dijo a su hija, ve hija a hablar con ese sabio, a ver si aprendes algo. La niña, eso se llama astucia, porque ayer cuando llegué, tuve una visión, vi cuando Jesús estaba ante Herodes. Oye, guapaites, le jugaron todo a Jesús. Y ellos pensaban que Jesús no sabía sus corazones. Que ¿por qué esta gente practica tanto el engaño y se engañan a sí mismos pensando que a Dios van a engañar? ¿Y cómo puede ser posible? A mí no me cabe en la cabeza, no me cabe en el corazón, ni en mi entendimiento que yo pueda engañar a Dios o manipular a Dios. Esta niña agarra un ave y va delante del hombre y le pregunta, ¿está vivo o está muerto? Y pone la mano hacia atrás. Dice que el hombre era tan sabio y le respondió, hija, tú decides. Miren que así mismo son la gente aquí en muchas partes. Si dice sí, yo voy a decir no. Y si dice no, yo voy a decir sí. O sea que no depende de tu respuesta, que él ya decidió hacerte el daño y dejarte como mentiroso. Aquí ya decidieron matarme y dejarme como mentiroso y demostrar que yo soy un falso. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios a través de este hombre? Tú eliges. Yo te ofrezco la construcción, tu vida, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu respirar, tu andar, tu amigo, pero tú no vas a entender porque no tienes sabiduría, no tienes inteligencia y no puedes vivir sin lo que estoy hablando. La violencia, el asesinato, la mafia y un paquetito de dinero, pero tu nación, ¿cuánto vale? Tu vida, a ver, dime, ¿cuánto vale tu vida? Si yo te ofreciera todo el oro y la plata, ¿podría sustituir a tu propia vida? Jamás. A tu hija, a tu esposa, ni nunca por un momento de placer. Estoy viendo para los que verdaderamente venden al Señor, se reúnen y sacan informaciones y persiguen a Dios, teniendo todas las pruebas, y ellos mismos, escuchen ustedes, que los maestros de la ley, Señor, Raboní, maestro lo llamaban. Sabemos que enseñas con
toda autoridad y que no te interesa lo que la gente piensa. Porque Jesús era Dios, no le interesaba a la gente. Dios es omnipotente. Lo mismo aquí. Algunos ya reconocen, sí, hay más sol, hay más trabajo, se aceptó, pero no hicieron lo que Dios le había mandado. Yo te ofrezco la vida, tu esposa, tus hijos, tu nación, tu propia lengua, el trabajo, la construcción. Construyan la casa del Padre. ¿Y sabe qué dice la niña? Cuando la niña pensaba en su corazón, si me dice sí, está vivo, ahí mismo lo voy a matar. Y se dice, está muerto, voy a tirar por su rostro. Una trampa, un engaño. El hombre le dice, decide tú, de tu propia vida. Mira que el Padre al principio creó al hombre y lo entregó al libre albedrío, a la libertad. Si tú sigues matando, si tú sigues mintiendo, si tú sigues adulterando, no hay quien te salve. Porque te haces daño a ti mismo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos defendernos y demostrar? Las palabras de la Virgen son tan vivas y eficaces, como dice la Escritura, son como espada de doble filo, son como la esperanza, el amor, son como la comida, como la ropa. A lo menos yo me sé ver y soy agradecido a la Virgen por lo que está haciendo. Y ella misma me decía, la veía feliz y decía, están viniendo muchos hijos a tener un encuentro personal con la Virgen. No dependen de nadie. Ahí hay justicia. Cuando el hombre tiene el sol, bueno, ahora vamos a esperar que quemen su combustible. Decía, vayan a controlar, envíen espías en China, controlen a Jinping y controlen a Kamala, al horno, y van a saber hasta lo que van a decir y lo que van a hacer. Y luego ya van a hacer lo que quieran en el mundo. A lo menos crean en Medjugorje por su persecución, porque la persecución aquí es terrible. Y distingan, no sean como Bergoglio, que los acusa de lo que ustedes ven y oyen y no ponen a prueba de que no son las videntes, mucho menos la Virgen puede ser bruja, mucho menos puede tener varita de estos casquillos, sino que es obra del enemigo. Y ahí se completa la palabra de Dios. Y también lo que dice la Virgen, no permitan que todo lo que es de esta tierra los aleje del conocimiento de la verdad. ¿Cómo yo puedo explicar estas palabras? El propio Jesucristo llega a decir, pero estoy viendo esta imagen. Supongamos que el verdadero papa, los verdaderos obispos, cardenales y sacerdotes, tiren todo su sotana, dejen su sotana y empiecen a trabajar en el campo, que es importante el alimento. Que todos los policías, los militares, todo dejan y cada uno empiecen a trabajar. Que los doctores dejen la ciencia y empiecen a cavar hoyo, qué sé yo, y materialismo. Los jugadores también, porque es un juego que salgan de ahí y vayan a hacer ladrillo o construir. Entonces, ¿cómo estaría el mundo? ¿Quién enseña? Comenzando, ¿quién va a enterrarte? Porque yo me supongo, ¿quién va a salvarte? El verdadero Papa debe salvarte. ¿De qué? El verdadero Papa tiene poder y debe darte el sol. Debe saber ni los poderes del infierno prevalecerán. Quiere decir, escuchen esto, impresionante cómo los bergoglianos
encima del ataúd de Bergoglio leen, ni los poderes del infierno prevalecerán en contra. Y como si ya está muerto. Eso se debe leer cuando estaba en vida. Cuando Dios se refiere es a la verdad, que la mentira se va a saber todo. Nunca la verdadera iglesia no puede, no sabrá y no va a saber que esto es un combustible quemado. Que la vacuna es de un feto humano. Que es una agenda 2030. Eso quiere decir que ni los poderes, que esta idea, este pensamiento, si tú sigues durante la generación, el tiempo, el lugar y el momento, vas a llegar directamente en el fondo del infierno. Por eso yo me río a los que dicen que tengo cheat. ¿Y qué clase de cheat es el que miren ni un demonio en el cielo, ni un cohetito chino? Ni uno, miren ahí cómo está el cielo. ¿Cómo el chi te va a dar hidroxicloroquina? ¿Cómo el chi va a dar tanta libertad de expresión, de movimiento, te va a llenar? O sea que por su fruto. Si yo fuera verdadero chi, bueno, saquen más cohetitos, cierren que ni miren más el cielo nunca más. Pongan más fábrica en cada esquina de humo, de combustible, quemen hasta a su abuela, todo lo que quieran. Que ni respiren. Bueno, que los brujos, los demonios salgan todos. Libertad de expresión prohibido. Asesinato masivo. Y yo estoy dando mi vida y protestante. Yo no he visto que Trump tiene un protestante y me decía el Señor, apenas no le da dinero y ya le abandonará. Y como aquí la Virgen está dando su vida por él, por la humanidad. ¿Qué clase de protestante es que ama tanto a Jesús sacramentado? ¿Qué clase de protestante porta a la Virgen día y noche? Ya sea por mucho tiempo o por poco, esa es la verdad, como decía aquella niña que me dio a las 3 de la mañana. ¿Qué ejemplo ha visto? ¿Cómo no van a ser santas? ¿Cómo no van a querer a tener fuerza, a ser castas, puras, célibes, a amar la vida? ¿Cómo no van a querer a la Virgen ver a una persona a las 3, 2 y media de la mañana? Imagínate tú viendo a tu párroco, a Aves, Bravo, María, Salá, en medio de demonios, miles y millones, y él con un rosarito en la mano, expulsando, haciendo temblar el infierno. Yo creo que todo el pueblo se santificaría, se levantaría esa hora. Y miren, cuando yo mostré una foto, cómo era antes Medjugorje. Así era antes aquí Medjugorje, decía. Aquí hay una foto lleno de hielo. Y la gente al ver decía, lo que es la ignorancia. Aquí está la foto del hielo. Que por ignorante está así, por falta de sabiduría, porque no saben qué hacer, porque no saben cómo atajar la fábrica china, porque no saben cómo expulsar a los demonios, porque no saben cómo no dejar permitir que el milagro del sol, escuchen ustedes, están a punto de echar todo el pueblo trabajando. Luego se van a llenar los montes. Lo más importante, como decía a una persona, no es que me dé la ayuda, sino que esa esperanza cuando yo más necesitaba, sí, fuerza, ánimo, ya vamos adelante. Ese vale más que todo el oro. Y justamente eso era lo que quería escuchar el Padre. Como decía, aquí voy a decir una palabra y justamente Cámara, eso era lo que quería escuchar para llamarme asesino, culpable. Él viene todo. Y en tu país no hay sol, en tu país no hay verdaderos profetas, en tu país no hay, como ustedes llaman, locos, manicomio. En tu país gente que dicen la verdad se les trata de manicomio, de loco, de lo peor, con prueba a mano. Como decía, escuchen a Miriana, tienen el pergamino en la mano. ¿Qué más pruebas queremos?
venido directamente del cielo, del corazón del Padre. Por ignorancia está así la tierra, lleno de hielo. Investiguemos primero de dónde viene el humo, de dónde viene la fábrica, de dónde viene el combustible. Como decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y eso decía, hasta hoy día los dragoncitos, los demonitos son los que te persiguen. Imagínate tú cuando el propio Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, se levante a perseguirte. Yo lo único que pienso es dónde voy a esconderme de mí mismo. ¿Dónde voy a esconder esta carne? Ya lo hicieron Ramsés y esto que aquello, como decía la Virgen, que Lula fue el que quemó aquella imagen de la Virgen de Fátima. Él pensaba que no se iba a saber, y como Dios, el cielo no va a saber, ¿cómo vas a quemar? Ya te asemeja a Macron, que quemó a toda Francia, Nuestra Señora de Nostradam. Miren el bautismo, la foto, los documentos que había en la catedral, se quedaron, toda Francia se quedó sin documento, como los indios sin nada se quedaron, se quemó todo lo que había dentro. Y ellos piensan, no, pero es imposible no moverse, porque aquí el comunismo viene, se mueven y yo agarro la cruz y me han movido, y por eso es imposible no mover. Comunismo aquí, comunismo allá, es lo mismo. Lo que cambia aquí, que hay más de 40 años de apariciones. Yo creo que con toda la paz del mundo te digo que ya basta, que ya es tiempo, ya no hay lugar ni momento. A las puertas mismo está tocando la puerta una guerra que va a arrasar, va, como dice el profeta, Sión será arado y Jerusalén trillado. Y nosotros aún no es el tiempo. Cuando estaba leyendo, ahí van a mover al padre Livio. Y miren, hasta la Virgen pide auxilio, dame de comer. Tengo necesidad, en los mensajes, por las necesidades, le dejó sin pan a todo el mundo aquí. ¿Por qué los italianos ya no quieren venir? Le ha decapitado su fe. Porque los que venían dando de comer a la Virgen eran los que tenían fe. Y les ha robado, apostatado y maldecido, como decía el Padre, ha llenado el infierno de almas. Las personas que apenas, porque yo digo que los verdaderos no necesitan ni ver ni escucharme, porque son verdaderos, sirven al Padre, a Dios del cielo y a su Madre. Pero los que están gateando y apenas están queriendo salir del mundo y no sé, dar un poco, ahí mismo lo han asesinado a todos. ¿Yo qué voy a decir a mi hijo? Bueno, hijos, vayan a matar a todos los niños. ¿Por qué? Porque se va a ir dentro de la vacuna. ¿Y qué clase de Dios es eso? ¿Qué clase de vida? ¿Qué clase, con qué cara yo voy a salir a agarrar el micrófono? ¿Qué yo voy a decirle al mundo? Siendo vacunado 5 veces. Yo me callaría y me dejaría de esta vida. El día en que me vacune, ahí mismo renuncio a este caminar. Porque ¿con qué palabra decir? ¿Con qué obras? ¿Con qué cara? ¿Qué vas a decirle a tu hijo? Te va a decir, eres un cobarde, un asesino, un traidor de los mandamientos de Dios. Porque lo que Dios más aborrece es la muerte. Porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Como decía, ¿qué va a pasar si todos los sacerdotes se dejan de su ocupación y empiezan a trabajar? Eso es idolatría. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y la Escritura dice, ni figuran en la vida de los reyes, en los consejeros, en esto que aquello, que el hombre también necesita pensar, vivir espiritualmente. Trabajen por el alimento no perecedero. Y miren, el diablo utiliza la palabra de Dios, que el que no trabaje, que no coma. A lo menos escucha bien lo que dice, que el que no trabaje,
espiritualmente, porque para los sacerdotes, ¿qué hacen? No hacen nada. Los profetas, ¿qué hacen? No hacen nada. Soy ignorante. Pero saben, ese sol, gracias a quién está ahí, la luna, la estrella, porque el suelo ya no se descuaja, un terremoto, y ya no se destruye toda la tierra, porque ya no estamos todos muertos, porque aún hay en el mundo un solo sacerdote que verdaderamente, fielmente y con amor ofrece a Jesucristo al Padre. Porque aún hay profetas, como dice la Virgen, aún hay amor en la tierra y hay que hacer que esto se conozca. Miren que yo no estoy acusando a todo el pueblo, no. Tú debes distinguir que cuando te saquen en cara, bueno, ve a leer el libro de Mir, en la página tanto dice claramente esto, que muchos vividores verdaderos sinvergüenza, ¿y cómo le vamos a reconocer? Y por su buena vida. Por su yo ni para bañarme tengo. Y todo es para la construcción. Y miren cómo ellos viven de lo mejor, el lujo de lo mejor. Vuelan su vehículo, esto que aquello. ¿Y para qué o para quién? No es ni para la construcción, no es ni para que te den a ti, no es ni para el pueblo, no es ni para nada. Y miren los problemas que yo estoy llevando. Y yo me imagino esas personas. Pero ellos empaquetan dinero. Ellos sí hacen lo que quieran. Pero tú vas a venir a hacer la voluntad de Dios aquí y vas a venir a construir. Ellos no. Son muy valientes para matar a indefensos, para perseguir a personas que no tienen armas, que no tienen documentos, que no tienen cómo defenderse. Pero ¿por qué Dios permite estas cosas? Para demostrar su poder. Para el que crea en mí, dice el propio Jesucristo, hará cosas mayores. Miren ayer cómo hemos explicado cómo Dios sostiene el sol en lo alto, la luna y las estrellas. Ahora, ¿cómo yo puedo explicar cómo Dios sostiene a las aves en el cielo? Con unas simples alas y dos pies. Quiere decir que no solamente con la ley de la gravedad se puede hacer volar las cosas, sino que también con dos patas que lo impulsan y dos alas que cuando sube lo manipulan con un motor. Y cuánta, ahí tienen el avión, el helicóptero, ahí tienen, o sea que se puede. Es más, le voy a demostrar uno más cómo se puede hacer levitar. O sea que no hay cosa oculta, dice el propio Jesucristo, que no se pueda saber que eso está. Como decía una persona, ya bebe pata, me decía, vamos a volar todo dentro de poco. Y yo le respondo, lo único que yo quiero es saber perdonar, verdaderamente, amar, servir, ser valiente, dar. ¿Para qué yo quiero tanto espectáculo? Como decía, que nuestra película sea la construcción. Como decía, si yo pudiera manipular los mensajes después de lo que han visto, cómo se saca el sol, cómo los demonios huyen, el tumulto, cada problema, movimiento, se está desangrando la Virgen con el dragón. Ya hubieran dicho en los mensajes, mi hijo vuela omnipotente, y escándalo hubieran dicho en los mensajes. Pero miren, la cosa más sencilla, lo que más me gusta, lo que más le gusta a Dios, la cosa más ordinaria, que es extraordinaria hoy en día, el de dar, que no hay mayor amar primero la vida, dar a tu prójimo, dar al César lo que es del César, dar trabajo, dar amor, dar el sol. Es tiempo
de dar hasta nuestra propia vida. Y así nosotros vamos expulsando esa generación antigua, incapaz, ignorante, aguzanado, enfermo mental, como Cristo lo llamaba, enfermos. Son enfermos de asesinato, son enfermos de la idolatría del dinero, son enfermos por la sexualidad, por la homosexualidad. Están enfermos para robar, matar y destruir. Y como nosotros necesitamos jóvenes que están sanos, libres, que tienen poder y autoridad. Primero sobre los demonios, segundo sobre la materia, tercero sobre la realidad y que demuestren obras, partes, primero amando la castidad y la pureza. Miren que ni en la razón cuando tú vas a estudiar o vas a trabajar, no vas a ir a ninguna parte sin ser puro, sin ser casto. Y como decía, investiga quiénes son sus amigos, quiénes les rodean y vas a ver de dónde le vienen esas pasiones alocadas. Que hay una mafia detrás de todo aquello que lo está impulsando. Ahora, una mujer puede decir, ¿y por qué mi esposo solamente quiere rezar? Y el esposo le responderá, mira, amada esposa mía, estoy preocupado por nuestros hijos. Mira el mundo. Agarra, esto enseguida va a llegar aquí. Con el hambre, con la desesperación, la falta de empleo, con la vacuna, la enfermedad, a ver motivo. Y quieres tú que yo viva manipulando, viva teniendo relaciones de aquí para allá. Porque si a ti no te respeta, imagínate tú y investiga la vida de la sexualidad ahí afuera. Terrible. Por eso todo el mundo se ríe de la viejita, de la mujer. La tienen de loca y jajaja, la burla. Porque tú conoces su pseudo. El hombre que tiene esa paz, que hay cosas más importantes. Está bien la procreación. Pero lo que más importa e interesa es la oración. Es el propio Dios. Entonces va a terminar nuestra batería. Vamos a cortar. Dar la vida. Yo puedo cambiar, puedo ir a otro lugar, puedo hacer otra cosa. Pero muchas almas se condenarían. ¿Cómo si yo callo? ¿Cómo tú vas a saber la verdad? Y si yo hablo, me vas a odiar. Yo prefiero que me odies y cuando ya no estés, la verdad, decía aquel joven. No había demostrado y mostrado una y mil veces. Nosotros mismos hemos visto, oído, comido, arropado, palpado todo lo que la Virgen ha hecho con nosotros. Como decía, ¿cómo yo puedo ser tan mal agradecido? Durante 40 años las videntas, pobres videntas, le ha dado comida, trabajo, estadía, esperanza, ha educado a sus hijos, tienen esperanza. Miren que los jóvenes antes, hasta ahora están huyendo todos, se van todos en otro país, dejan a su papá, a su mamá, los esposos van en busca de trabajo. Y la gracia que ustedes están teniendo, que se quedan en casa con su esposa, con su hijo. Y Dios trae aquí mayor potencia y descubrimiento de su omnipotencia, que esto es recién un comienzo de lo que Dios está haciendo y hará aquí en la eternidad. Y muchos se cierran y solamente quieren matar a Dios en su corazón y en su prójimo. ¿Y cómo tú vas a recibir si no comienzas a dar? Entonces, cuando tengas miedo, amar es conocer. Comienza a conocer a la Virgen y ella te ayudará a dejar de tener miedo. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.